a ver, la oposición tiene una actitud muy pesimista. Está Reconozco bien. el ejercicio que hicieron ahora. Yo creo que hay cosas muy buenas. No, sí, Creo sí. que la política de bienestar Pero dime un par de y cosas que se prosperidad tengan que compartida. Con la redireccionar. misma honestidad intelectual con la que Yo nosotros lo que abordamos diría, ciertos yo pocos, pero lo hay- que diría es que siga habiendo retos en materia de seguridad. Me parece que ya se dio el marco jurídico para poderlos atender. Me parece que Omar García Harfuch es una persona que conoce y entiende la seguridad y que va a hacer un gran papel. Y ahí hay coincidencia con los demás grupos Pero hay que parlamentarios, cambiar la ¿eh? estrategia. No cambiarla, ya se hicieron los ajustes y apenas vamos a empezar a ver con estos ajustes resultados. De Nos una falta- estrategia que no estaba dando resultados. nos falta también que venga el poder, el cambio a la reforma del Poder Judicial, la elección de juezas, jueces, magistradas, ministras y ministros. Y eso me parece que también va a ayudar de forma significativa a reducir la impunidad que teníamos con el pasado Poder Judicial. Vienen reformas muy importantes en materia de nepotismo, en materia de reelección. Que también son de López Obrador. Vamos Pero a- la pregunta era de los vamos- 100 días, ¿no? Usted ya está futureando a los 300, 500, No, vamos 600. a construir un ya millón está en de tus 2.900 días pendientes. vamos a aquí el construir compañero. 1.000.000 de viviendas, ¿no? Y me parece 1090 días me nos parece quedan. me parece que a México le va a ir muy bien, a Azucena, a pesar Sí. de su muy mala oposición. Eso también es cierto. Muy No, mala yo oposición. diría que no, yo diría. Arturo Ávila, diputado de Morena, vuelve a dejar en ridículo a Federico Dorin, a este panista, mis estimados amigas y amigos peroneros, que ya se parece más a Lili Téllez y a Kenia López Rabadán en estos debates en vivo. Vamos a escucharlo, tremenda vapuleada se vuelve a llevar en este análisis de estos primeros 100 días del gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A mí me da mucho gusto que el pueblo de México tiene un enorme optimismo respecto al gobierno de la transformación. Y ¿Puro entiendo, optimismo? optimismo, claro, a ver, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos piensan que vamos bien. Y a ver, yo voy a irme, hay muchas encuestas, todas coinciden, pero vámonos a la que fue más precisa en la elección de 2024. ¿De las Heras? Esa donde le metimos una paliza al PAN, esa donde le metimos una paliza al PRI, al PRIAN que representa aquí Federico Doring, de las Heras de Motecnia, que por cierto ayer lo entrevistaste. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos están de acuerdo. Es la misma aprobación que tuvo Andrés Manuel López Obrador al cumplir los 100 días de gobierno. Y fíjate, la encuesta de las Heras va más allá. O sea, sí trata de ver si efectivamente se está evaluando la continuidad de un proyecto o si la gente percibe diferencias en un proyecto y en otro, ¿no? Algo que me parece relevante es las mujeres. Las mujeres perciben que están representadas en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, de acuerdo a la encuesta de las Heras, de Rodrigo de las Heras. La segunda parte que me parece muy importante es, hay elementos ya cuantitativos, y tú se lo preguntaste ayer a Rodrigo también, para poder evaluar en 100 días. Es decir, sí se puede evaluar en 100 días un gobierno distinto, sí. Primero, pues me parece que las reformas, las 16 reformas constitucionales que se aprobaron son muy importantes. Una viene a modificar un poder judicial por demás corrupto, por demás impune. Estoy de y lo acuerdo, acerca pero al fueron pueblo. las que les dejó pendientes López Obrador, no Sí, son de Claudia sí, Sheinbaum. pero habría que decir algo. Nosotros representamos un movimiento. Esta idea de que, oigan, es que sepárense o digan que son distintos. Pues no, la realidad es que sí, esta es la consolidación de la transformación. Estamos profundizando un movimiento que empieza en 2018 y solo por alusiones personales, el tema de la seguridad, ¿no? Que como siempre, pues Federico es un hombre muy pesimista, pero yo hoy le voy a pedir que sea más optimista, ¿no? Oye, pero ¿cuál fue la alusión personal? ¿Tú eres un funcionario de la seguridad o cómo pues viene, estuvo? pues viene a hablar hoy que la inseguridad, que ok. el país se incendia, Alusiones partidistas, ok. lo que repite siempre, ¿no? Lo que repite siempre. Entonces vamos a dejarle claro. En 2018, cuando Enrique Peña Nieto nos entregó este país, había un promedio diario de víctimas de homicidio doloso de 100.5. En 2024... ¿Diario? Diario. Hemos llegado al mínimo de los últimos años con 82.1. Pero no solamente eso, algo que me parece muy relevante es qué está pasando en estos últimos 100 días, ¿no? Pues fíjate, estar una reducción superior a los últimos 6 años. Feminicidio, menos 26%. Lesiones dolosas, menos 19%. Extorsión, menos 10%, que era el único que en los últimos 6 años había incrementado. Todos los robos con violencia, menos 4%. Robo a vehículo, robo a habitación, robo a transportista, Bien. robo a transeúnte. Es decir, Pero hay puede una ser reducción alusiones, ¿no? generalizada, Regresamos contigo. incluyendo los homicidios.
¿No hay nada bueno en el gobierno de Claudia Sheinbaum, Gibran? No, claro que hay cosas buenas. A mí la política de transferencias me parece bien, pero me parece que no debería hacerse a costa de los servicios públicos. Creo que una política sostenible en ese sentido implicaría una reforma fiscal que no se ha puesto sobre la mesa hasta el momento. Creo que también hay cosas... O sea, los apoyos a... ¿Me permiten tantito, por favor? Gracias, es que escucho mucho ruido. Los apoyos a las personas vulnerables está bien. Está Solo bien, claro. que no podemos quebrar al país en ese intento. Sí, no podemos hacer que sea algo que esté proyectado para durar 6 años, para ganar elecciones, y ya después que el otro se haga bolas. Creo que en todo caso tendría que ser una política de Estado a la que se dé viabilidad y se hable bien entre las dirigencias políticas y los grupos parlamentarios, sobre todo entre quienes vemos el presupuesto y notamos esta discordancia terrible entre lo que se votó en el presupuesto y las reformas que se votaron todas de buena voluntad. Aspiracionismo constitucional de que vamos a favorecer a todo mundo, los pueblos indígenas van a tener autodeterminación, pero les bajas el presupuesto y no hay manera de echar a andar esas políticas. Entonces sí hay cosas que están bien. Está el anuncio hecho sobre la refinería de Tula, por ejemplo, algo que Movimiento Ciudadano puso sobre la mesa durante la campaña, y otros destellos que sin embargo se ven opacados por la continuidad de todos los peores rasgos. A ver, por ejemplo, ¿cuáles otros? O sea, tú dices pensiones está bien, o apoyos sociales. Ajá. Tula, ¿qué más? Mira, la política mafiosa. Yo creo que cuando en política hay cada vez más cosas que se tienen que hacer en el secreto, como el asunto de Sinaloa, que no se ventila, que se sella de tal manera que ni un diputado federal que hace una denuncia puede tener acceso a la carpeta de investigación, más cosas van mal en el país. Norberto Bobbio tiene un librito ahí llamado Democracia y Secreto. Cuando hay ese nivel de secreto y se incrementa cada vez más, la política mafiosa va ganando y la democracia va perdiendo. Eso es lo que opaca algunos destellos. Sí. ¿Como cuáles destellos? Bueno, los que esto de los programas, esto de Tula, ¿algo más? De Tula, la buena intención de las reformas, que sin embargo no se ve reflejada en el presupuesto, y el intento muy tímido de cambiar la política de seguridad. Omar García Harfuch hizo una aparición en Sinaloa, bueno, varias, se topó con lo mismo que se topó la Fiscalía General de la República y jueces federales, que es que la autocracia y la dictadura sinaloense es tan dura que resiste al gobierno federal, y pues tuvo que salir de ahí sin que la cosa cambie. Sale Omar un día y de nuevo hay homicidios y desapariciones como antes. Es decir, nada estructural cambia en ese sentido. ¿Las buenas, Federico? A ver, coincido. Que haya retomado la propuesta de... fue de Roy F. Torres, de Salomón Chertorivsky, también de Xóchitl Gálvez, lo de Tula. Es una buena cosa, hay que reconocerla. También hay que decirlo como es. El túnel que cambia el combustóleo a gas lleva 99% de avance. Lo que le toca hacer a Claudia para concretar esta transición son 4 kilómetros de un derecho de vía que bloquearon los morenistas en el estado de Hidalgo y que ahora pues mágicamente ya se va a lograr. Pero esa decisión, que es buena, tiene 99% de avance, y el proyecto ejecutivo y la obra la iniciaron hace 8 años un gobierno que no era de Morena. Pero es bueno que ya haya volteado a ver aciertos del pasado. Otra cosa que también es buena y coincido es pues que, como dice Raimundo Riva Palacio, ¿no? La narcopandemia en Sinaloa es porque el gobernador pactó con el gobierno estadounidense que él y su hijo no fueran procesados por actividades delictivas vinculadas a la delincuencia organizada. Y Omar García Harfuch es una buena señal. Es una señal saboteada desde que no le dan recursos, presupuesto, no tenía armas propias, todo es prestado, está saboteado, pero es una buena señal. Y a mí me parece que una cosa adicional que se le puede reconocer a la presidenta, aunque no comparta lo que dijo, pero el que México haya ido a Sao Paulo al G20 y que tengamos a una presidenta que vaya a las cumbres y que no tengamos a alguien escondido. Pero también vamos a ir a Venezuela. Ese es otro tema, pero tú me estás preguntando ahorita de lo bueno. Te tengo que decir lo poco bueno, porque me sobran dedos para lo bueno. Pero lo que yo no quiero es un presidente... ¿Te sobran dedos para lo bueno? Chiquito, enano, acomplejado, que no va a ningún foro, ¿no? Porque no tiene capacidad de sostener un debate. Comparta o no lo que ella dijo en Sao Paulo,
porque no es del todo cierto lo que dijo, el que México tenga presencia en esos foros, luego si quieres hablamos de eso, es un buen cambio, es un contraste con lo que teníamos de complejos y de ausencia diplomática en el gobierno anterior. Correcto. Bueno, ya reconocen puntos buenos. Dime los malos, Arturo. ¿Qué hay que rehacer, redireccionar, quitar? Mira, los malos son la oposición tan pesimista. No. Sí Vamos a tener un momento de reflexión. Influyen sin duda en el ánimo, ¿no? Los opositores adentro del partido, ¿no? No, yo diría, a ver, la oposición tiene una actitud muy pesimista. Está Reconozco bien. el ejercicio que hicieron ahora. Yo creo que hay cosas muy buenas. No, sí, creo sí. que la política de bienestar Pero dime un par de y cosas que se prosperidad tengan que compartida. redireccionar. Con la misma honestidad intelectual con la que nosotros Yo lo que abordamos diría, aciertos, pocos, pero yo lo que diría es que siga habiendo retos en materia de seguridad. Me parece que ya se dio el marco jurídico para poderlos atender. Me parece que Omar García Harfuch es una persona que conoce y entiende la seguridad y que va a hacer un gran papel. Y ahí hay coincidencia con los demás grupos Pero hay parlamentarios. que cambiar la estrategia. No cambiarla. Ya se hicieron los ajustes y apenas vamos a empezar a ver con estos ajustes resultados. De una estrategia que no estaba dando resultados. Nos falta también que venga el poder, el cambio a la reforma del Poder Judicial, la elección de juezas, jueces, magistradas, ministras y ministros. Y eso me parece que también va a ayudar de forma significativa a reducir la impunidad que teníamos con el pasado Poder Judicial. Vienen reformas muy importantes en materia de nepotismo, en materia de reelección. Que también son de López Obrador. Pues la pregunta era de los 100 días, ¿no? Usted ya está futureando a los 300, 500, vamos 600, a construir un ya millón está en tus 2.900 días pendientes. Vamos a aquí el construir compañero. 1 millón de viviendas, ¿no? Y me parece me parece que a México le va a ir muy bien, Azucena, a pesar de su muy mala oposición. Eso también es cierto. Muy mala Yo oposición. diría que no, yo diría que más bien no hay un debate sincero donde debería haberlo. A veces lo intentamos en la Cámara de Diputados y nos enfrentamos contra un oficialismo ciego que se niega a reconocer incluso errores pequeños. Dice Arturo, retos en materia de seguridad. Bueno, ese reto es del tamaño de un elefante. Entonces, que no lo señalara ya habría sido demasiado. Pero no señalar uno más, así como nosotros intentamos señalar varios aciertos y cosas buenas, es un síntoma de lo que estamos viendo en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Un poder que no es dialogante, donde está ganando el estilo pues más cerrado de hacer política y donde se han opacado algunas cosas que parecían buenos indicios, como el nombramiento de Lázaro Cárdenas como jefe de oficina de la Presidencia de la República, un hombre dialogante. Ese diálogo lo queremos todavía. Hay varios debates que hemos dado desde Movimiento Ciudadano, desde el PAN, desde el PRI, particularmente con su coordinador, donde nos queremos meter a detalles de las reformas que hay que podrían mejorar esas reformas. Una el oposición oficialismo no lo permite. Que no está haciendo No, a ver, pero vamos a poner las cosas como son. Tú nos hiciste una pregunta y nosotros no insultamos tu inteligencia y con respeto te contestamos lo que nos preguntaste. Hubiera sido una majadería salirnos por la tangente. No es una pregunta cómoda la que me hiciste. ¿Qué aciertos reconozco de Claudia Sheinbaum? Yo no Pero es honesto reconocer, claro, ¿verdad? Cosa que no vimos Tanto aquí. una cosa como la otra. Es que solo en la mente, déjame terminar y porque es un gobierno de aciertos. Déjame terminar. Pero no solo de ¿Ves? aciertos, a ver, Arturo. Es exactamente. Tú hiciste una pregunta. Yo no insulté a tu inteligencia y respondí Es que él quiere que yo hable con mal de un honestidad gobierno que está intelectual. haciendo bien El las cosas y problema no lo voy a hacer. no es la oposición, Así el de problema es sencillo. el concurso de política No. donde solo en la mente de un enfermito mental, como le decía Diego a López Obrador, alguien es 100% malo o 100% bueno. pero que no Y el existe. problema con Morena es que no reconoce ningún Sí, yo pecado de hecho y que con esta actitud con la No, que no. te miente Oye, a la cara, oye, no Azucena, dialoga con Azucena, la oposición, cierro con no esto. escucha a nadie para, más. para Doring, No. entonces, 8 de cada 10 mexicanos están mal también. Para mí, tú insultaste la inteligencia de todos, porque voy a Gibran y yo regresar. sí respondimos con honestidad intelectual y Voy a no con regresar, puras Gibran. mentiras. No, yo Estás escuchando Grupo Fórmula. Ávila, no te pregunté que me dijeras errores, fíjate. Te pedí que pusieras algunos ejemplos donde debe redireccionar la estrategia o el objetivo la presidenta. Gibran y Doring, Federico, pues me dijeron que aceptaban que Tula era bueno, que los programas sociales eran buenos, 2 o 3 ejemplos. Yo no te dije que marques errores, pues sería una locura. Dime, ¿qué se tiene que redireccionar? A ver, yo ¿Qué creo no está yendo por el buen camino? Yo creo que se está redireccionando ya la política en materia de vivienda. Creo que el Instituto de Vivienda no estaba dando resultados.
creo que no lograba satisfacer la demanda de 7.3 millones de mexicanas y mexicanos que ganan menos de 2 salarios mínimos. Creo que había creo que había casos de corrupción muy importantes, ¿no? Que había que atender, y creo que las direcciones sectoriales, por ejemplo, de este instituto, no permitían una operación óptima y no permitían transparencia y vigilancia. Eso me parece que es un tema importante. Ya dije también el reto de la seguridad, nuevamente reitero, ya hay herramientas legales y constitucionales. Me parece que algo muy importante que tendrá que mandar la presidenta y que creo que ya anunció también es reformas en materia de ministerios públicos en los estados y en las defensorías públicas. Me parece que es algo sumamente relevante para poder tener un sistema de seguridad integral. Listo, bueno, pues ahí está la respuesta. Gracias, Gibran. Gracias a ti. Gracias, Federico, como siempre. ¿No íbamos a hablar de Venezuela? La próxima.